Perfecto, empezamos. Les estaba diciendo que yo les voy a hacer las clases, son 4 clases en el mes. Hoy día, 4 de noviembre, el 11 de noviembre, el mismo horario siempre se mantiene, el 18 de noviembre y el 25 de noviembre. Tenemos 4 clases, no pueden faltar. Uf. La idea es que no falten. Van a tener eh, una semana completa para finalizar el trabajo, que al final de esta clase se los voy a enseñar. No es con el que finalizamos esta clase, sino que vamos a ir etapa por etapa, ¿ya? Y yo voy a tener 1 a 2 semanas para corregirles y pasarles las notas, ¿ya? Así que para que estén pendientes, agenden las clases, a las 10 de la mañana siempre van a estar y vamos a ser siempre acompañados por el profesor Nicolás Vargas, que es el practicante de educación diferencial, ¿ya? Y él está trabajando con un proyecto súper entretenido para ustedes que seguramente por matemáticas ya lo conocen. El lenguaje es lo mismo que es trabajar con redes sociales o más bien complementarnos con redes sociales que se los va a presentar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar investigación. Nuestro objetivo de aprendizaje para todo el mes va a ser investigación, investigar, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Vamos a investigar principalmente temas que están dentro de nuestro entorno, que forman parte de nuestra identidad. Por eso el objetivo dice que vamos a investigar temas para complementar las lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura. Y una de las interrogantes que se hace en la literatura y que trata de responder es cuál es nuestra identidad. Y nosotros justamente vamos a ahondar en eso, pero con lo que tenemos a mano, especialmente con el tema de la pandemia. Ustedes saben que estamos en fase 1, por lo tanto no podemos salir a hacer tremendas investigaciones, pero nos vamos a dar cuenta que en nuestro entorno tenemos una riqueza cultural y natural que es increíble y que no todos tienen ese privilegio. Entonces vamos a apoyarnos en ello. Ahí vamos aquí, todos estos elementos que ustedes ven se van a dividir en las 4 etapas. La clase de hoy día vamos a trabajar esto, que es la delimitación del tema a investigar, ¿ya? Y ¿qué es lo que nosotros les vamos a solicitar? Que ustedes se organicen en grupos, mínimo 3, máximo 6. ¿Por qué razón? Porque la investigación es un poco extensa y es necesario hablar, conversar, discutir, decidir, socializar ideas y por eso no podemos trabajar solo. Esta investigación especialmente, la que se le está planteando el lenguaje, está planteada está pensada para que se trabaje en equipos, para que se apoyen unos con otros, ¿ya? Entonces, van a tener un tiempo durante esta clase para que puedan ustedes organizar su grupo. Si quieren trabajar con compañeros que no están en la clase, bueno, los anotan igual y después ustedes les cuentan. Ya, obviamente, también vamos a compartir el video al final, en la tarde, mientras lo descargo y todo eso, es que es un poco lento. Ya, pero para que ustedes sepan. Vamos entonces a comenzar porque el profe Nicolás les va a presentar la página de lenguaje. Lo voy a dejar de presentar y y va a presentar el profe Nicolás. Ya, gracias, profe. Por mientras él arregla, a los que llegaron al final, que no recuerdo quiénes son, escriban su nombre y apellido reales en el chat, ¿vale? ¿Se ve en pantalla, Se ve, profe? perfecto. Ya, gente, en matemática y lenguaje estamos haciendo este proyecto, como decía bien la profe, y trabajar con redes sociales para complementar la guía y su aprendizaje. La página de lenguaje se llama lenguajizando.fhop, que está compuesto principalmente por la profe Claudia, la profe Valentina Guerrero y el profe Ojue, junto conmigo. Entonces estamos trabajando para crear material de todas las guías, o eso esperábamos. Aquí tenemos un poco resumen de la guía 5, un poco de contenido que también pueden revisar para recordar si es que quieren. Y aquí parte con la guía 6. Ustedes pueden entrar a las publicaciones. Aquí les va a arrojar las fechas de las clases, como la profe mencionó anteriormente. Tenemos las clases semanales, que son 4. Entonces aquí pueden revisar el horario. Y hay un poco de contenido sobre la misma guía,
pero solamente de la etapa 1 hasta el momento. Entonces vamos a ir gradualmente subiendo material conforme van pasando las etapas. Entonces cuando llegue la etapa 2 y cuando sepan más adelante lo que vamos a tratar, vamos a ir subiendo un poco de material. Esta publicación específica, al finalizar la clase, se lo vamos a comentar con la profe Claudia. Y eso más que nada sería, entonces ustedes entran a la página, ven las publicaciones que hay conforme a lo que vamos pasando en la guía, que tenemos un ejemplo de entrevista y tenemos un video, que aquí dice específicamente que revisen el video en Instagram TV. Y lo único que tienen que hacer es subir aquí a publicaciones y ir a Instagram TV, y aquí pueden ver los videos completos. Eso sería más que nada la página de Instagram. Espero les guste y les sirva. Pueden seguir la página, pueden comentar, pueden darle me gusta para que sepamos quiénes están participando. Y eso. Sí, Muchas eso es gracias. importante. ¿Ustedes tienen Instagram, chiquillos? Primera cosa. ¿Todos tienen Instagram? Yo sí, Yo profe. no. Yo sí, profe. Ya. Miren, si es que pueden, igual créense uno, y si no, por lo menos que alguien del grupo tenga Instagram de tal forma que puedan recurrir a ese complemento, porque varias cosas de las que trabajamos acá van a estar en el Instagram, entonces ustedes igual se pueden ayudar con mayor facilidad para su trabajo, ¿ya? Vuelvo a presentar. Ya. De nuevo nos vamos con la guía. Lo primero que ustedes tienen son una serie de imágenes. Un tazón con un chucao. ¿Conocen ustedes los chucaos? ¿Los han visto alguna vez? ¿La gente que vive en el campo? No, Yo nunca. A veces he visto uno, ¿No? pero no. Poquito. Yo he visto loicas nomás. Elías, tú dijiste que sí. ¿Las han visto? ¿Elías? Hoy. Ah, ya, ok. Era la otra pregunta, entonces. Me había entusiasmado. Es que nunca lo he podido ver. Me encantaría ver uno en vivo. Bueno, pero fíjense, tenemos acá un tazón, un logo de una productora fílmica, el Angry Bear propio de acá, que sería el Chucao, un mural de una propaganda de artesanía, un libro que nos habla de los chucaos, un bolso, qué sé yo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el chucao es tan significativo? Mire, fíjense que nosotros en general no hemos visto nunca un chucao, pero yo creo que sí los hemos escuchado cuando hemos andado en el bosque, porque su sonido es muy característico, es muy bonito, es como gutural, no sé, grave, es lindo, encuentro yo. Pero ¿por qué es tan significativo? ¿Puede hacer el sonido, profe, usted? No, Ahí hay que no buscarlo. podría. No, 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 no. Pero la cosa es, ¿por qué este tipo de elementos de nuestra naturaleza son tan importantes? ¿Por qué está tan representado en diferentes áreas? La pintura, los juegos, el cine, no sé, pues, accesorios como estos. Y es justamente porque son parte de nuestra identidad cultural, especialmente de acá del sur, porque el chucao es un ave que está solamente en la Patagonia, no vamos a encontrar el chucao en otros lados. Lo encontramos en Argentina, qué sé yo, en Chiloé, en la Patagonia, en la 11ª región, qué sé yo, ahí sí, pero más hacia el norte no vamos a encontrar el chucao. ¿Ah? Ahora, justamente lo que es identidad cultural es lo que nosotros conocemos como patrimonio cultural. Algunos hablan solamente de patrimonio, pero yo saqué el concepto de la DIVAM, de la Dirección de Bibliotecas y Museos, ¿ya? Eh, por lo tanto, me quedo con la expresión patrimonio cultural para este caso. Ahora, ¿qué es el patrimonio cultural? Dice la DIVAM, que es el conjunto de bienes tangibles e intangibles y naturales que son partes de las prácticas sociales, estoy leyendo literalmente, a las que se le atribuyen valores a ser transmitidos y luego resignificados. ¿Ya? ¿Qué significa esto en general? Por ejemplo, ustedes en general, casi todos han nacido, me imagino, acá en Calbuco. Nacieron en un entorno determinado, con ciertas características determinadas que hace que las personas tengan costumbres que también son bastante particulares,
¿ya? Entonces, nacer en Calbuco significa que el entorno indica que nosotros vamos a vivir de los productos del mar, ¿ya? Algunos se hacen pescadores, otros se hacen, no sé, recolectores de orilla, etcétera. Y de tal forma que esa actividad se va a hacer tanto para el consumo diario como para ganar dinero y sobrevivir, sustento, ¿ya? Entonces, estamos dándole un valor. Eso es el atribuir valor, una práctica social a la que se le atribuye un valor. Y luego va a ser transmitido. Por ejemplo, un pescador de hoy día aprendió seguramente el oficio de pescador a partir de la relación con sus padres o con sus abuelos o con los tíos. Eso es la transmisión. Y luego ese pescador le está transmitiendo también el oficio a sus hijos, que es mucho de lo que sucede en nuestra comuna. Muchos de nuestros alumnos que son pescadores porque, o buzos o lo que sea, son pescadores porque sus padres o sus familias les han transmitido ese conocimiento, ¿ya? Entonces, estamos hablando ahí de cómo se va construyendo el patrimonio, ¿ok? Y ahora, hay cosas que se van perdiendo, por ejemplo, el buzo escafandra. El buzo escafandra ya no se puede ver porque la tecnología sobrepasó ese tipo de oficio. Y hay otros que igual, por ejemplo, los zapateros, ya no hay zapateros remenderos o remendones, no sé cómo se llamaban, pero los que arreglaban los zapatos ya no hay, porque en realidad comprar zapatos, comprar ropa sale muchísimo más barato, ¿ya? Y ese tipo de oficios se están perdiendo. Sin embargo, todavía quedan algunos más. Es más, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Panchito, el que siempre está en la puerta, el que los recibe todo, el que los recibía en las mañanas en el liceo? Él viene de una familia de zapateros y él también continúa con ese oficio de arreglar zapatos. Sin embargo, como ya les decía, no muchos arreglan zapatos, se ha ido perdiendo. De hecho, abajo al frente de la rampa, en la avenida O'Higgins, todavía queda un zapatero también. Y hay otro que fabrica zapatos, que vive por ahí, por cerca del Goicolea. ¿Ya? Pero fíjense, de ahí ya no tenemos más. ¿Por qué? Porque les decía, la tecnología de alguna manera va aplacando ese tipo de oficios y se van perdiendo. Entonces, tenemos parte de nuestro patrimonio que se va perdiendo, sin embargo, se puede mantener en la memoria. De eso se trata nuestra investigación también, ¿ya? Ahora, como les decía, en el entorno, el hecho de vivir en un entorno determinado hace que nosotros vayamos adquiriendo ciertas costumbres, entre otras la comida, como ya les decía, ¿ya? Eh, y, y en ese caso, ¿qué comidas creen ustedes que son parte de nuestra tradición, de nuestro patrimonio, acá en Calbuco? ¿Qué comida es parte del patrimonio cultural? Los leo o los escucho, como quieran. Yo creo que el curanto. Ya, perfecto. Muy bien, el curanto. Tanto el curanto en hoyo como el curanto en olla, que se llama pulmay, o que le dicen pulmay. Ya, tenemos una comida tradicional. ¿Qué más? Comidas tradicionales que sean propias de acá de Calbuco, chiquillos, hay varias. Los mariscos, ya, el milcao, perfecto, milcao con chicharrones. En la zona central no las conocen, hay gente que ni siquiera les gusta porque no tienen esa costumbre de comerlo. Ya, tenemos el milcao, el curanto, los mariscos, ¿qué más? Parte de nuestro patrimonio cultural culinario. ¿Qué más? Yo creo que el mella. ¿Cómo? El mella que está hecho de papa y ¿qué más? Harina. Que parece Ya. que no. No es ¿cómo se llama? Ese milcao dulce, ¿cómo se llama? El que se envuelve en pangue. Sí, ese. Ese es el mella. Sí, Chuguañe, ahí está. ¿Sí o no? sí, Tiene sí. varios nombres. Ah, ya tiene varios nombres, pero es el milcaíto dulce, es muy rica esa cosa. Yo soy de Osorno, nunca en mi vida había comido chuguañe. La disca ya también, pero a pesar de que igual la disca es como más amplia, igual que la cazuela también es más amplia, de hecho la cazuela tiene orígenes españoles, no es propio de acá, en cambio el curanto sí, los milcaos también, el chapalele, sí. Profe, ¿y el chupe de jaiba? Es que lo que pasa es que los chupes son comidas gourmet. Entonces, ¿qué se ha hecho ahí? Se han resignificado, pero no son parte tampoco del patrimonio cultural, no todavía. Comer Mm, jaiba sí,
La jaiba sí. De hecho, acá no hay mucha jaiba acá en Calbuco, ¿ah? Pero comer jaiba y esas cosas, todo lo que son productos del mar son parte del patrimonio culinario. Pero en la medida en que se van haciendo, que se le van haciendo esto, ¿cómo se llama? Adecuaciones, como ya te decía, gourmet, eh, todavía no son parte del patrimonio. Está en ese proceso de adecuación, ¿ya? La resignificación que se le llama acá. Van Profe, entendiendo, ¿cierto? La chochoca, sí, la chochoca no se ve en otro lado, ¿ya? Es profe, chochoca, Yosita, chochoca. La chochoca es el maíz, el choclo molido, hecho como harina, y se le echa generalmente como el arroz, por ejemplo, a las cazuelas. Pero acá se llama chochoca el asado, el milcao asado al palo, por llamarlo de alguna manera, que es exquisito, sí, tienen mucha razón. ¿Quién me hablaba por ahí? No sé. Escucho. la paila marina. La paila marina, sí, claro, sí, porque es una mezcla de diferentes mariscos que son propios de acá del sector, también, correcto. Pero fíjense que ustedes tienen hartas comidas que son exclusivas de acá, exclusivas de acá, ¿ya? Que no se ven en otros lados. La paella marina, como les decía, las discadas, la cazuela, tienen un carácter mucho más amplio en el territorio nacional, pero hay otras cosas que no. El milcao, el curanto al hoyo, la chochoca, el chapalele, la mella o el chuguañe, esas son cosas propias, muy propias de acá, ¿ya? Entonces, para que vean, tenemos patrimonio cultural en nuestro alrededor y somos muy ricos en cuanto a patrimonio cultural. Calbuco tiene muchísima riqueza patrimonial, y no solamente en la parte de comida, sino que en otras cosas que van a ver más adelante. Ya, ahora, entonces, en conclusión con respecto al patrimonio, vamos a entender, esto igual es de la DIVAM, el patrimonio como el producto de un proceso social. Esto es importante, ¿ah? Algo de patrimonio no se da porque sí, sino que más bien porque se ha pasado por un conjunto de reuniones y no reuniones como las que estamos teniendo en este momento, sino que es parte de más bien la identidad, ese es el proceso social, de la identidad de un grupo determinado, ¿ya? Y permanece en el tiempo, ¿ya? Y además de eso es complejo y polémico, porque no todo es patrimonio, hay que discutirlo si es parte del patrimonio, ¿ya? Y tiene un significado que se ha construido con el tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a entender como patrimonio. Ahora, si lo queremos clasificar, se pueden dividir en dos grandes grupos. Primero está el natural. Natural tiene que ver con que son lugares en los cuales el hombre no ha intervenido, están sanitos, el hombre puede pasar por ahí, como por ejemplo los parques o las reservas naturales, pero no ha construido, no hay casa, no hay baño, qué sé yo, eso es un patrimonio natural. Y acá en Calbuco hay mucho patrimonio natural. Por ejemplo, si ustedes pasan en la carretera esta que está en la costera, ¿ya? Van a ver que hay unos miradores. El mirador que está más cerca de Puerto Montt, o el más lejano de Calbuco, ahí ustedes se han fijado que es un mirador de nidificación, es un lugar de nidificación. Eso es un humedal, ¿ya? Y los humedales tienen esa característica, por eso son tan importantes. Algunos dicen, oh, qué lata, un pantano. No son pantanos, se les llaman humedales. Y lo bueno que tienen los humedales es que los pájaros generalmente y otros animales van a nidificar, es su lugar de protección y se pueden reproducir tranquilamente. Entonces, ahí tenemos un humedal que es muy, muy bonito, si es que han pasado por ahí, me imagino que lo han visto, y es una reserva para mantener nuestro patrimonio natural, ¿ya? Otro lugar que tenemos bonito, no sé si conocen ustedes, la Isla Lagartija. ¿Han ido alguna vez a la Isla Lagartija? Yo no. ¿No? Yo tampoco. Sí. ¿Alguien ha ido? ¿Sí? No, dice la Yosita. No, Benjamín, no, la Anaís. Pucha, nadie ha ido. Yo tampoco. Ah, Sebastián, ya cuéntanos.
¿Cómo Por es la isla de cultura. Lagartija? Sebastián, ¿dónde estáis? Sebastián Villegas. Abre tu micrófono y cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que viste? Seba. Oh, se nos puso mudo Sebastián. Bueno, yo tampoco tengo la dicha de ir a la isla Lagartija. O que eres peca, Sebastián, nos hubieras contado cómo es. Nadie, tú eres el único acá del grupo que ha ido, el único que lo conoce. La cosa es que ahí lo interesante de ese lugar, y que afortunadamente hace poco salió un decreto para que no se intervenga, y se cuide lo que hay, es que no sé si ya le llama igual nidificar, pero también esto van a poner sus huevos y a procrearse los pingüinos. Es una pingüinera. Entonces, tenemos pingüinos súper cerca y no los conocemos. En otros lados, por ejemplo, se hace mucho turismo con eso. Acá igual, afortunadamente, no es muy extenso, porque eso igual contamina bastante. Las lanchas, ustedes saben que van contaminando con el petróleo las aguas, pues eso igual va a interferir en su calidad de vida de esos animales. Oh, mira, Sebastián, ¿viste? Eso queríamos saber, pues. Eso es lo interesante. Ay, si tienes fotos por ahí, las subes al Instagram por último, no sé, se las pasas al profe Nico para que las Sí, suba y que las conozcamos. comparta por interno. Sí, pues, dale, Sebastián. Vamos a estar esperando esas fotos. Bueno, la cosa es que eso es lo interesante, para que se fijen, insisto en lo rico de patrimonio que tiene, o la riqueza patrimonial que tiene Calbuco. Hasta ahí. Decíamos, el patrimonio natural es aquel que no hace, son los lugares o los espacios que no han sido intervenidos por el hombre. Sin embargo, la intervención del hombre no siempre se debe considerar mala, por el contrario, hay intervenciones que son muy buenas y a eso se le va a considerar patrimonio cultural. Y en el patrimonio cultural tenemos dos grandes grupos, lo tangible y lo intangible. Yo les voy a ampliar, eso lo tienen ustedes en su guía. Lo tangible es aquello que se puede tocar, como dice en el Instagram, ya que es concreto, que está ahí. Y lo intangible tiene que ver más bien con las ideas, con las acciones y todo eso. Costumbres, el lenguaje, la música, el kea, por ejemplo, es parte de nuestro patrimonio intangible, cultural intangible, todas esas expresiones calbucanas, el jue, ¿ah? Jate weá, como dicen algunos. Eso es parte de nuestro patrimonio intangible. ¿Ya? Las historias, las leyendas. Hay un libro que escribió de una recopilación que hizo Esteban Barruel, en donde hay muchísimas leyendas. El libro en sí no es el patrimonio cultural intangible, pero las historias que contienen sí. El libro es parte de lo otro, de lo que está acá, de lo que es tangible, porque eso se puede tocar, mientras que la historia no se puede tocar. ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Ya? Entonces pasamos a lo que es el patrimonio cultural tangible. Ya les decía que es aquello que se puede tocar, que es concreto. Mueble es cuando se puede mover. Mueble no tiene que ver con que sea un armario, sino que más bien mueble por movilidad. ¿Ya? Y ahí tenemos documentos, tenemos las obras de arte, por ejemplo, la pintura, tenemos los libros de Edesio Alvarado, por ejemplo, que es uno de los escritores más reconocidos, en realidad el escritor reconocido que tiene Calbuco, que está dentro de la historia de la literatura, porque hay otros que igual son reconocidos, pero contemporáneamente, entonces no están dentro de lo que es la historia de la literatura, pero Edesio Alvarado sí. ¿Ya? Las películas, como por ejemplo ese documental que se hizo del Pedraplén, el Piedra sobre Piedra, la película en sí es un patrimonio cultural tangible, pero el Piedraplén no, porque el Piedraplén no se puede mover, y ahí estamos dentro de lo que es el inmueble, ¿ya? Ojalá que entiendan la diferencia. Entonces, cuando hablamos de patrimonio cultural tangible, inmueble, estamos hablando de aquello que creó el hombre, pero que no se puede mover. Por lo tanto, tenemos los monumentos, los sitios arqueológicos, como por ejemplo Monteverde, el Piedraplén, ya les decía, que es un patrimonio cultural tangible, inmueble. ¿Ya? No sé, la iglesia, la iglesia que está en la plaza, se llama de San Miguel, ¿cierto? Chuta. No me acuerdo Parece que sí. el nombre. ¿Ah? Parece que es como de Arcángel San Miguel o algo así. Ya, algo así. Discúlpenme que no me sepa el nombre, pero eso también es parte de nuestro patrimonio cultural tangible, inmueble, porque no se pueden mover.
mientras que hay otras cosas que sí se pueden mover, ¿ya? Chiquillos, hasta este momento, ¿les queda claro lo que es patrimonio? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a evaluar qué tan claro les quedó. Mm. Tienen una actividad acá. Esta la tienen ustedes igual en, Chan, chan, chan. en su guía. Voy a abrir un poquito más esto, de tal forma que alcance a ver. Vamos a ver estas primeras nomás y después ustedes terminan solitos las otras, ¿ya? Dice, ordena los siguientes temas de patrimonio cultural colocando la letra, que no era ordena tampoco, no sé por qué era ordena, era organiza. O bueno, clasifica en realidad. Son errores que uno comete, para que vean, ¿eh? Uno nunca termina de equivocarse. Pero no se dieron cuenta, Ya, clasifica los siguientes temas de patrimonio cultural colocando la letra según la clasificación. Ah, seguramente era para no repetir la palabra. Y tipo, primero, la letra A va a ser patrimonio natural. La letra B, patrimonio cultural tangible mueble. La C va a ser patrimonio cultural tangible inmueble y la letra D va a ser patrimonio cultural intangible inmaterial. ¿Se acordarán de todo eso? Ya, No. vamos a preguntar. Las luminarias, ¿cuál de estos tipos de patrimonio correspondería? Les voy a colocar la letra ahí. Las luminarias. pueden escribir esto. Sí, escríbanlo en el chat. Miren, acuérdense de las luminarias. Yo voy a volver a la clasificación acá. Las luminarias, ¿qué sería? Las luminarias. Lo que se celebra el 28 de septiembre, en donde se enciende una fogata, la gente pone faroles en sus casas y luego se termina comiendo algo. ¿Qué sería? Intangible, ¿Será natural? Natural, profe. Natural era cuando hablábamos de Una lugares. tradición. Sí, es una tradición. Por lo tanto, sería inmaterial. Bien, Anaís, correcto. Busquemos ahora cuál es la letra que hay acá. Intangible, inmaterial, ¿qué letra era la D? Ahí tenemos una. Pasamos al del lado. Humedales. Humedales, acuérdense lo que les dije. Humedales, en donde es como una especie de pantanos, en donde se ven muchas aves, animales, insectos, y se aprovechan de ir a procrear y tienen hijitos, por llamarlas de alguna manera. Polluelos. Natural, dice la Catalina. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? patrimonio Natural. Natural, ya, natural. Perfecto. La natural es letra A. ¿El Nazareno de Caguache lo ubican? Sí, profe. ¿Sí? Y ahí es donde hay gente que asiste. No. Es como una procesión que se hace con la imagen del Nazareno. Y van a la isla de Caguache, lo trasladan de un lugar a otro. ¿Qué sería? ¿Esa es una costumbre religiosa? intangible, Ah, intangible, creo. intangible, inmaterial, perfecto, porque es una costumbre religiosa. Por lo tanto, es intangible, inmaterial, letra D. Ya. La construcción de botes. No el bote en sí, sino que el oficio de construir botes. Un oficio. Un oficio. Volvamos acá. El oficio de construir botes. ¿Qué será? Tangible, inmueble, profe. Tangible e inmueble. Acuérdate que el inmueble es aquello que se ha construido pero que no se puede mover. Y acá lo que estamos hablando del oficio de construir botes. Ah, Por ejemplo,
fíjense, piensen en esto. La gente de Santiago tendrá o podemos encontrar gente que tenga el oficio de construcción de botes. En Santiago, por ejemplo. No tienen marco. No tienen mar, exactamente. Ahí no están adecuados a su entorno, ¿ya? Cultura tangible mueble, cultura tangible, ya. Aquí es bueno que vamos a hacer la construcción de botes. Cuando hablamos de oficio, del oficio, el sujeto, la persona que construye, estamos hablando de cultural, intangible, inmaterial. Pero el bote en sí es la obra, por lo tanto es cultural, tangible, mueble. Ahí está. ¿Se entiende? Ada, inmueble es cuando no se mueve. Es la construcción de algo, pero que no se mueve. Por ejemplo, acuérdate de que la iglesia, como yo les decía, es inmueble, porque tú no puedes ponerla... Ah, ya. Ok. Pero está bien, si la idea es que justamente veamos cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, ya les decía, ¿qué pasa con la construcción de bote? Pueden ser las dos cosas. El sujeto que construye es parte del patrimonio cultural intangible, inmaterial, porque es una costumbre que tiene solamente la gente que vive cerca del mar. Mientras que el bote en sí, el bote es patrimonio cultural tangible porque se puede tocar y es mueble porque se puede mover, un bote se mueve, esa es la idea que tiene el bote, ¿ya? Bueno, acá siguen ustedes, ¿ya? Siguen ustedes y de ahí en la siguiente clase les vamos a dar todos los resultados, ¿ok? Lo siguen ustedes porque si no vamos a demorarnos mucho. Chiquillos, ¿de qué se trata entonces nuestro proyecto de investigación? Nosotros justamente vamos a investigar patrimonios culturales. Acá tienen una serie de ideas de las cuales podrán investigar. Por ejemplo, el Monteverde, las lanchas chilotas, que igual es otro que es un elemento que se está tratando de rescatar. Una, porque la navegación de la lancha chilota es muy difícil y ahora todo lo facilita la tecnología, lo que pasaba, como les dije delante, con los buzos escafandra, por la tecnología ayuda a que se facilite la labor y por lo tanto la gente prefiere esas cosas. Pues. Los feriantes y la feria, las aves, como por ejemplo el chucao, pero tenemos muchas otras aves más que son propias de acá de nuestro sector. ¿Ya? Los grafiteros locales, si a alguien le interesa ese tema, que lo encuentro muy, muy, muy simpático, los corrales de pesca, que es otro elemento que solamente se ve en estos lugares, no hay muchos otros lugares que tengan corrales de pesca, y de hecho todavía quedan de estos corrales de pesca añosos, de no sé cuántos años atrás, 100, 200 años atrás, todavía quedan en algunos lugares acá de la comuna de Calbuco. Los zapateros, las islas, el bosque nativo, la fauna nativa, los escritores, la comida, los fiscales, la isla Lagartija, los esteros, las indanderas, hornos de cal. O sea, tenemos muchísimos temas y otros más que ustedes consideren oportunos que pueden investigar. No tienen que investigarlo todo, ojo, es uno solo. Alguno de estos u otro que ustedes quieran, ¿ya? No, pero que sea parte del patrimonio. Entonces, ¿qué dice acá? Justamente investigaríamos nuestro patrimonio, pero te comento que todo el trabajo se dividirá en 4 partes, ¿ya? 4 partes. Si ustedes ven su guía, nosotros hoy día estamos trabajando solo la primera etapa. La próxima semana vamos a trabajar la segunda etapa, que corresponde a la información que ustedes van a tener que recabar durante esta semana, porque van a tener tarea para la casa, ¿ya? Luego, la tercera semana... Pero, profe, si estamos en la casa. Pues estamos en clase, po, se entiende. Viene ahí, Es un viene ahí. simbolismo. En la tercera etapa vamos a crear textos para empezar a presentar ya su investigación. Y en esta tercera etapa vamos a crear un microcuento. Y en la cuarta etapa vamos a crear una infografía. Y ahí les van a explicar cómo son las infografías. Entonces, para ese... ya. El trabajo final, que va a ser la evaluación final, va a ser justamente la infografía. No la empiecen a crear ahora porque no es necesario, ¿ya? Pero yo les traje algunos ejemplos acá de infografía
acá. Por ejemplo, solamente para que las vean, ¿ya? Acá tenemos una infografía de Monteverde, pueden ver, una infografía de humedales, diferentes tipos de infografías. Acá tenemos de oficio, las tejedoras de mantas o de chamantos, los tejedores de los esteros, de los que hacen canastos de mimbre en Chimbarongo, de aves, por ejemplo, el tiuque, que es muy propio de acá, de esta zona y de otras más, como pueden ver ustedes acá está el mapita de donde se puede ver casi todo Chile, ¿ya? El líquen, que el líquen es esa especie de barbita que le crece a los árboles, especialmente a los guayes, acá al canelo también le crece bastante, por lo tanto es parte del patrimonio natural. El curanto al hoyo, como ven ustedes, tenemos otro ejemplo de esto, infografía. Y por último les estoy mostrando un personaje que ya conocen, que es Edgar Allan Poe, en el caso de, como un ejemplo para hacer una infografía o una investigación de un escritor, o de un sujeto, o de una persona que tenga un oficio, que igual sería muy interesante, ¿ya? Entonces, estos son solamente ejemplos, no es que tengan que hacer lo mismo, ni mucho menos, ¿eh? Son solo ejemplos. Ahora, van a tener ustedes 3 minutos para ponerse de acuerdo y formar grupos. 3 minutos. Ya les dije, de 3 a 6 personas con las cuales ustedes van a tener que finalizar el trabajo, ¿ya? De 3 a 6 personas. 3 minutos tienen para ponerse de acuerdo con quienes van a trabajar. Pueden ser con gente que esté presente, pueden ser con gente que no estén en este momento, no importa, pero de 3 a 6 personas su grupo. Y me escriben las personas aquí, en el chat. Yo no conozco a Profe, ¿qué nadie. pasa si los temas se ¿Se repiten? repiten? No, no Sí. importa. No importa porque no creo que entrevisten a las mismas personas. Pues entonces siempre las visiones son distintas. Las ideas, como presentarlo, igual va a ser diferente. Entonces no importa que se repitan. Viviana, te están hablando, el Elías te estaba hablando. Viviana Soto será, pues. Pueden ustedes ponerse de acuerdo por WhatsApp igual si quieren, no hay problema. Lo importante es que en 3 minutos me escriban su grupo acá, de mínimo 3, máximo 6. Voy a Profe, apagar un... profe, Daniela, dime, ¿qué pasa si uno lo puede hacer sola? es que es muy difícil para hacerlo sola, Daniela. De verdad que es muy Es que difícil. no Por tengo último, nadie. búscate otra compañera. Yo tampoco conozco a nadie, profe. Bueno, ahí hay dos, pues viste, Christopher y Daniela, conózcanse, pues. Ahí tienen un grupo, ¿eh? Christopher y Daniela. La idea es, chiquillo, como les digo, la idea es que sean mínimo 3, máximo 6. Christopher y Daniela se pueden poner de acuerdo. Profe, ¿podemos escoger cualquier tema? Cualquiera de esos que les presenté u otro que sea de patrimonio cultural da lo mismo, sí, da lo mismo. Si lo que importa es que investiguen sobre el patrimonio, tampoco va a ser tremenda investigación, no crean que va a ser tanto. Chiquillos, apuren porque se nos va acabando. Hoy tanto rato he hablado yo. Ya, Puede ser una ave de Chile. pues ningún problema, ningún problema. Lo que sigue, mira, ahora vamos a seguir con el trabajo. Ya. Daniela, Voy a dar por hecho de que tienen sus grupos medianamente armados, ¿ya? Cuando los tengan listos me escriben y me dicen, este es mi grupo, estas son las personas con las cuales vamos a trabajar. Si por último no pueden hacerlo ahora, lo hacen por vía de WhatsApp y después me envían un correo, ¿ya? Luego, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál de los 4 tipos de patrimonio elegiremos? Cuando hablamos de los 4 tipos, estamos hablando de esto. Va a ser natural, cultural tangible mueble, cultural tangible inmueble, cultural intangible inmaterial. ¿Con cuál de esos 4 van a trabajar? ¿Ya?
de ese tipo de patrimonio escogeremos un tema específico, por ejemplo, la construcción de lanchas. Entonces, de ese tipo de patrimonio, cuando yo ya tenga decidido con cuál de estos 4 voy a trabajar, con cuál de estos ejemplos que corresponde a ese tipo de patrimonio, voy a escoger. Ya les decía, por ejemplo, en la construcción de lanchas, ¿ya? Entonces, coloco eso. Ahora, explican por qué razón van a escoger ese tema. Bueno, yo voy a escoger construcción de lanchas porque conozco a una persona que construye lanchas, que es mi tío, por ejemplo, ¿ya? Y como sea algo, además que mi primo también le ayuda, así que me puede también ayudar en el trabajo. Ahí entonces colocamos el por qué razón escogemos ese tema. Chiquillos, importante es que no escojan temas que tengan que salir de su casa o muy lejos, o ir a Calbuco, o no sé, pues moverse al campo. O sea, la idea es que sea parte de su entorno, ¿ya? Profe, yo estoy en Valdivia. ¿Quién me dice, profe? Más fuerte, bueno, escucho. Profe, estoy en Valdivia. Ah, pero por vía WhatsApp, mi guacho. WhatsApp lo aguanta todo, ¿o no? Así que dale nomás, con confianza, ¿ya? Es que Ahora, responden acá, ¿qué es lo que saben del tema? Yo de las lanchas sé nada, nada. Sé que la madera se calienta para poder doblarla, y eso es un proceso de, no sé, creo que las pasan por tarros, lo único que sé. No, estoy chamullando, porque tampoco sé. Entonces, puede ser de que ustedes sepan del tema, como puede ser de que no sepan del tema, ¿ya? Así que eso, la idea es que contesten para que vean, ustedes se den cuenta de cuál es su piso. Sí, como dice Nicolás, yo no sé absolutamente nada, eso es válido porque la idea de la investigación es justamente conocer. Entonces, después te vas a dar cuenta de cómo se trabaja eso. Ahora, ¿dónde puedo encontrar información? Tenemos 2 opciones que van a tener que utilizar. Una es Internet, ¿ya? Internet. Para eso tienen que anotar la página y que hayan revisado y hacer un resumen breve de qué se trata, ¿ya? Y obviamente anotar la dirección. Y lo otro que pueden hacer es anotar el nombre de 2 personas a quienes van a entrevistar. Esto es muy importante, ¿ya? Chiquillos, para la próxima semana, esto tiene que venir hecho. Nosotros necesitamos la información que ustedes hayan recabado durante esta semana. No puede ser que no traigan nada de información porque si no, no podemos ir avanzando y va a faltar una parte importante del trabajo. Entonces, la próxima semana traen las 2 páginas anotadas que hablen del tema con el resumen y la dirección, ¿ya? Y traen 2 entrevistas. Porque acaban de anotar a 2 personas, pero van a traer la entrevista. Ojalá que saquen una foto de la persona que están entrevistando, porque eso después les va a servir para la construcción de su infografía, ¿ya? ¿Y por qué la entrevista? ¿Quién me habla? Daniela. No escuché. ¿Por qué la entrevista? ¿Ah? ¿Por qué la entrevista? Ay, Daniela, discúlpame, sabes que no te escucho, no logro escucharte. Solamente escucho la entrevista, nada más. Pero antes, ¿qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer una entrevista? Porque la idea es que nuestro patrimonio nosotros lo reconozcamos como algo que está en nuestro entorno. Y por lo tanto, la gente que está en nuestro entorno tiene conocimiento para que nos transmita. De eso se trata el patrimonio. ¿Se entiende ahora o no, Daniela? Algo parecido. Mira, por ejemplo, si vamos a hablar de árboles nativos, no sé, a ver, ¿de qué? Del canelo. Perdón, Isidora, no te escuché. Que tenemos casi listo grupo. Ah, ya, perfecto. Lo anotan en el chat, ¿no? Por ejemplo, ya si vamos a hablar de árboles, a lo mejor de cultivo de árboles o de bosque nativo en sí, tenemos que hablar con la gente que tenga bosque. Pues mi abuelo tiene un bosque súper lindo y a mí me gustaría saber cómo él hizo para tenerlo de esa manera. Entonces, le hago una entrevista. No es una entrevista como las de la televisión con la pierna arriba, sentados en un sillón con pierna arriba, no, pues sino que es una conversación que ustedes tienen que hacer, ¿ya?
Y ahí el profe después les va a explicar cómo funciona el complemento del Instagram, que ahí hay un ejemplo de entrevista. Ahora, para hacer las entrevistas es importante que ustedes se pregunten, insisto, que lo dice la profe Valentina en su video, ¿qué es lo que yo quiero saber? Si yo voy a investigar respecto de las aves que hay acá en el sector, en Calbuco, yo le voy a preguntar, no sé, a mi mamá, mamá, ¿cuáles son las aves que siempre han venido? Y me va a decir, no sé, pues antes llegaban tales aves, ahora ya no llegan tantas aves. Entonces, vamos a ver que a lo mejor es la intervención humana que de alguna manera no está permitiendo la migración adecuada de diferentes aves, por ejemplo. Entonces, es solo esa conversación. ¿Ya? Entonces, la entrevista, insisto, no es que sea una tremendísima entrevista, ni tampoco se centre en su entrevista en conocer a la persona, a menos que el trabajo de ustedes sea conocer a la persona, sea la biografía de ella, sino que primero tienen que ver qué es lo que quiero saber, qué es lo que sé de la persona y en qué manera me puede ayudar. ¿Ya? Entonces, no se trata de que entrevisten a cualquier persona, sino que entrevisten a la persona que les pueda transmitir conocimiento. ¿Ya? Otra cosa que igual se les sugiere es que ustedes utilicen la tecnología que tienen a mano, por ejemplo, el teléfono, graben las entrevistas, vayan anotando, lleven preguntas preparadas. Y eso se los voy a pedir yo a ustedes. De aquí a más rato, ustedes generen sus preguntas, ¿ya? Generen las preguntas y envíenmelas por correo para que yo se las revise durante la tarde. Mañana en la mañana tengo clases con otros cursos, pero en la tarde les puedo revisar las preguntas de tal forma que no vayan a preguntar cosas que no son necesarias. Por ejemplo, la edad de una persona no es necesaria a menos que, insisto, yo quiera saber la biografía de ella. Pero si yo le voy a preguntar la edad a una persona que quiero que me diga cómo se construye, cómo se navega en el mar, no, tampoco tiene mucha relevancia. ¿Ya? Entonces, importante, volvemos acá a la guía. Esto tienen que terminar de desarrollarlo a lo que terminemos la clase, que nos quedan 5 minutos, chanfles. ¿Ya? Tienen que terminarlo, desarrollarlo. Y esto, antes de que hagan la entrevista, ustedes tienen que mandarme las preguntas por correo para que yo se las revise. E insisto, de aquí a la tarde ustedes tienen que tener listos ya sus grupos. Tienen que, como sea, tienen que trabajar mínimo 3, máximo 6. ¿Ya? Tiene que haber trabajo de equipo. Me mandan las preguntas y yo se las corrijo. Cualquier duda que tengan, ustedes me escriben correo. Me parece mucho que acá está el correo al cual tienen que escribirme. Sí, acá. ccavada@damcalbuco.cl. ¿Ya? Ese es el correo al que tienen que escribirme. Yo respondo todos los correos que me envían. Envíenlos bien nomás, sí, porque a veces los envían mal. Así que no tengan problema con que no van a haber respuesta. ¿Ya? Entonces, como vimos, se supone que en esta clase, digo se supone porque todavía nos faltó tiempo, pudimos nosotros delimitar el tema de la investigación y seleccionar algunas fuentes de información pertinentes. Ya se supone. En la tarde ustedes van a terminar con eso. Chiquillos, cada semana tienen que darse por lo menos 4 horas para el trabajo. 1 hora que va a ser la clase y las otras 3 horas porque ustedes van a trabajar con su equipo. ¿Ya? Si no, esto no nos va a resultar. Ahora les voy a dejar al profe Nicolás para que les muestre algunas cositas del Instagram. Voy a dejar de presentar. Ya, Nico. Creo. Sí. ¿Se ve? Sí, dale. Ya, queda poquito, así que vamos a hacerlo súper rápido. Como le mostraba anteriormente, aquí tenemos la página de Instagram, tenemos la fecha y todo, y enfoquémonos principalmente al Kahoot, que es una actividad que está preparada con la profe Claudia. Ustedes entran a esta publicación, siguen los pasos para entrar al juego o actividad. Tienen que ir a kahoot.it, ingresar el código PIN por curso. Ustedes van a tener el propio suyo del primero D. Se registran y aquí la profe anota que tienen que hacerlo con su nombre y apellido reales. Ya tienen que recordar eso para que después podamos ver quién fue el estudiante que respondió, de qué forma y poder esto evaluar.
Aquí están todos los códigos PIN. El de ustedes sería este, el que está aquí, ¿ya? Entonces ustedes anotan el PIN en kahoot.it y entran a la actividad. Kahoot.it. Esta es la página a la que tienen que entrar. Pueden hacerlo desde su celular o desde su computador o pueden incluso descargar la aplicación de Kahoot. ¿Ven? Aquí entran el PIN y listo. Nada más que eso. Algo súper sencillo. Y aquí ustedes pueden usar las demás publicaciones para aportar a lo que están haciendo. Por ejemplo, aquí el patrimonio cultural. Hay unas pequeñas explicaciones para que puedan recordar. E incluso podríamos responder este reto. Que comenten cuáles son los patrimonios que aparecen en las imágenes. Aquí aparece una imagen. Aquí aparece otra más. Si pueden reconocer cuáles son estos patrimonios, estaremos atentos a los comentarios. Aquí en selección de tema pueden guiarse con estas guías de preguntas orientadoras que vimos recién con la profe Claudia. Una revisión bibliográfica, como decía la profe, ustedes tienen que buscar, aquí me faltó agregar la primera imagen, el paso 1, que consiste en googlear su tema. Nada más que eso, googleen su tema y escojan 2 páginas. El segundo paso es que ustedes copien un pequeño extracto y no se olviden, siempre importante copiar el URL para que sepan dónde sacar la información. Luego aquí la profe Valentina nos compartió un video Muéstrale cómo se para, copia el URL acá arribita. El ya, de Instagram, por ejemplo, o sea, el de ahí Instagram, para, van aquí y ahí, ponen eso, copiar. copiar, Y ustedes lo exactamente. ponen en su Word. La profe Valentina aquí compartió un video que ustedes lo pueden ver en Instagram TV, que es para la pregunta, y aquí hay un ejemplo de entrevista que, de un curantólogo profesional que encontramos en Calbuco. Entonces nos dio la oportunidad de poder entrevistarlo para hacer la actividad. Chiquillos, ese es un ejemplo, ¿ah? Está muy entretenido, así que yo les recomiendo que lo vean. Así que sigan el Instagram. Y comenten para ver quiénes están participando y ver cómo van. Eso. Bien, entonces fíjense que se quedan con hartas tareas. Eh, la 1 es por formar grupos. La 2 es responder las preguntas. La 3 es buscar información. Esto es obligación para la próxima semana. Tienen que traer la información. La 4 es revisar el Instagram, el lenguaje, obviamente. Y la 5 es el desafío Kahoot. 5 tareas tienen para que lo hagan, se pongan de acuerdo de aquí a la tarde con sus compañeros. Chiquillos, preguntas. ¿Les quedó claro lo que tienen que hacer? Una aclaración, esto, gente, el desafío Kahoot es respecto a los patrimonios, ¿ya? Ustedes tienen que revisar la tabla que mostró la profe Claudia sobre el patrimonio cultural, patrimonio natural. Sobre eso se trata el desafío. Sí, exactamente. Me había olvidado de eso. Nos lo habíamos Es como lo comentado. último que tienen que hacer. Vayan en ese orden. Lo último es el desafío Kahoot, porque el desafío Kahoot es justamente preguntas respecto de lo que hemos estado viendo en esta clase. Chiquillos, preguntas antes que nos vayamos. Voy a dejar de grabar por mientras.